Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero, estoy encantadísimo de estar nuevamente en sus hogares para hablar sobre un tema de sumo interés para el país, que va a estar gravitando el tema sobre la conciencia nacional, sobre la vida de la República y la atención y acaparando la atención de los medios todavía por mucho tiempo. Se trata del tema de la inflación, el alza de los precios de los alimentos y de los bienes que se consumen en la República Dominicana y cuáles son sus causas y sus efectos en la actualidad. Y para ello cuento con la graciosa y honorable y honrosa participación de 4 destacados economistas de la izquierda: Marucuya Félix, Juan Manuel Sontag, Henry Ebrard y Juan de Rosario. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Es evidente que hay una inflación y se habla de que la guerra en Ucrania, la guerra no provocada, la invasión rusa a Ucrania, ha sido uno de los causantes de esa inflación. Pero existen otros elementos que expliquen lo que está pasando en el país en relación con el alza de los precios. ¿Por dónde comenzamos? Dirija usted. Bueno, si lo hacemos por edad, tendría yo que seguir hablando. Pero Henry Ebrard, que parece bien, el más joven de todos. No. Mire, primero, gracias por la invitación. Y gracias por llamarme un gracioso, que pocas veces los economistas, pero gracioso tienen no la lo hice, oportunidad de ser gracioso. No lo dije de ese punto, de ese significado, sino de la gracia de tenerlo a ustedes aquí. Pero está bien. Su presencia constituye una gracia para mí. No, pero... Y para el público que nos está viendo. No, bien recibido, obviamente, por parte mía. Y más en momentos donde, mira, este tema de la inflación, yo creo que hay muchas verdades, y como muchas veces en economía o en otros asuntos, hay un poco de leyendas urbanas. Primero, yo creo que es importante recordar que bien antes del inicio de la guerra en Ucrania, en el caso de muchos países, pero quizás más especialmente en el caso de la República Dominicana, ya teníamos inflación alta. De hecho, el momento más alto de inflación lo tenemos en mayo del año pasado, cuando la inflación llega a 10.45, 10.50, que es el nivel más alto de inflación desde el año 2008, cuando Leonel Fernández todavía era presidente. Entonces, en el caso de República Dominicana... ¿Pero ese nivel continuó o siguió aumentando o se disminuyó? No, ya ese fue el momento más alto. Okay. Ha bajado alguito, ahorita está entre 9 y 9,5, alrededor de 9,5, no ha logrado bajar, ha dejado de subir en gran parte por el congelamiento del precio de los combustibles, pero obviamente la guerra en Ucrania lo que ha hecho es incrementar el problema de la inflación, porque le dio un segundo aire al petróleo, a todos los energéticos y especialmente al precio de los alimentos, ya que Ucrania, la gente descubrió que Ucrania representa entre un 30 y un 50% de la disponibilidad de exportación de cereales, y entonces eso ha tenido un costo importante. Pero la inflación agravada por Ucrania no es culpa de Ucrania. Bueno, no agravada por Ucrania, agravada por la invasión a Ucrania. Sí, no, a eso yo me refería, y obviamente lejos de mí la intención de tratar de olvidarnos de que claro, lo que ha habido claramente es una invasión por parte de Rusia a un país que se llama Ucrania. Después las razones y todo claro, esto, puede haber mucha discusión, mucho debate sobre donde no puede haber debate posible, es que efectivamente es Rusia que invadió Ucrania y nunca jamás lo contrario. Así es. Entonces no hay factores internos de esa alza de bienes y servicios. Voy a coger ahora sí, el siguiente más joven, ¿verdad? Sí, exactamente. También agradecer, yo le decía fuera del aire a todos, y lo digo a la hora al aire, para mí es un honor, ¿verdad?, debatir en esta liga. Este es un nivel superior. Sí, claro. Bueno, sobre las causas, sin duda hay factores internos, y era lo que estaba tratando de explicar el colega. Hay que dividir, yo creo, las causas en dos grandes vertientes, y los economistas solemos sentirnos cómodos nada más con un lado. Hay que dividir en causas de oferta y causas de demanda. Sí. Y hay causas de oferta que son las que se están tratando a través de política monetaria, que son latentes y inclusive algunas previsibles, y lo habíamos discutido aquí en una sesión anterior. Y es, bueno, producto de las políticas expansivas del COVID, era esperable que ese calentamiento provocado de la economía iba a provocar
de un momento a otro un aumento de precio. También algo que se estudió brevemente después era que iba a venir un choque de consumo. Las personas estaban recibiendo esas ayudas, consumiendo, pero no consumiendo todo lo que consumían, por lo tanto generando ahorros. Así es. Que a la salida de golpe en apertura de la economía iba a generar un boom de consumo. Y ustedes, eso son cosas una demanda excesiva. Excesiva, son cosas perceptibles. Las personas empezaron a salir más a turismo interno, además de que tenían una necesidad de consumir, de salir. Eso también empuja por el lado de la demanda los precios. Y luego no podemos dejar de lado, como bien usted decía, la realidad que provoca esa parte de la inflación importada, una parte de ella producto de la guerra entre Ucrania y Rusia, en alimentos, por el tema, usan el nombre de que Ucrania es el granero de Europa. Eso evidentemente dispara los precios de alimentos, pero también en la producción agrícola, provocando impacto a la oferta. Rusia es un gran exportador de fertilizantes. Sí. Entonces eso ha provocado que por el lado de la oferta los costos del sector primario se disparen. Eso hace que o sea, eso duplica o magnifica, utilicemos mejor esa palabra, el efecto. Entonces no es todo Ucrania y sí hay factores internos, sin duda alguna. Licenciado. Fíjate, yo creo que tú has planteado una pregunta que lleva a todos los analistas, sobre todo a nivel internacional, y en los últimos 15 días yo creo que ha habido una preocupación de estos analistas académicos y hacedores de política, de tratar de determinar efectivamente cuáles son las causas de la inflación para poder determinar cuáles son entonces las medidas de política que tendría que adoptarse. Si tomamos el elemento que ya se ha mencionado aquí, de que la inflación que nosotros estamos teniendo a nivel global es una consecuencia directa de la pandemia, más que de la guerra, de la intervención de Rusia a Ucrania. Primer elemento, ¿por qué? Porque la pandemia generó lo que ya han dicho, la necesidad de que los gobiernos financiaran a las personas que prácticamente habían detenido toda su actividad productiva, financiaran también a las empresas para evitar, digamos, desindustrialización, es decir, pérdida de tejido productivo, y también mantener a las personas porque prácticamente el mundo se detuvo con excepción de determinados segmentos de las economías. Pero en su momento era casi una obligación hacerlo, ¿no? Claro, además no se sabía, es decir, no se sabía cómo se iba a enfrentar y a qué nos estábamos enfrentando como humanidad, porque no sabíamos cómo se transmitía, no sabíamos cómo mitigar el impacto. Y por un enemigo desconocido. Y además invisible. Invisible, exactamente. Hay que ver la magnitud del problema. Entonces, la solución que dieron los gobiernos fue en base a la magnitud del problema que estaban enfrentando. Y para poder sostener a las personas en sus casas, se generaron mecanismos de transferencias importantes. Primer elemento. Segundo elemento, se detuvo la cadena de producción a nivel global y de transporte. Total. Prácticamente, con excepción de medicamentos o productos esenciales básicos. Tú recordarás que se convirtió casi en un chiste como la gente, sobre todo en los países con mayor nivel de desarrollo, fue corriendo tras los papeles de sanitario. No había una explicación lógica de por qué la gente comenzó a consumir papeles de sanitario. Fue un impulso, no se sabía. Entonces, el otro elemento es que la inflación no impacta de manera similar a la economía de la Unión Europea, que a la economía de Estados Unidos en este momento. Entonces, algunos analistas y algunos académicos han establecido que un 40% de la inflación, digamos, vigente en este momento, el componente lo explica fundamentalmente los efectos de la pandemia. Otro 40% lo explica sobre todo la emisión monetaria en los Estados Unidos para poder financiar el costo de la pandemia, es decir, está relacionado con la propia pandemia. Y el restante 20% lo explican otros factores, como por ejemplo el transporte, el tema del exceso de demanda, bueno, todo esto, ¿no?, mezclado. Entonces, lo importante es entender que para República Dominicana, que es donde va tu pregunta, nosotros estamos en la zona dólar, que es la zona de Estados Unidos. Y si bien es cierto que la guerra exacerba los precios y acelera los precios, como ya también lo han dicho, a la economía norteamericana el impacto del incremento de los precios, tanto de los alimentos como de los combustibles, ha sido menor que para la economía europea o para una economía tomadora de precios como las economías pequeñas
de América Latina y del Por el resto del consumo mundo, interno, incluyendo, no, porque nosotros consumimos. No, me refiero a Estados Unidos, por el consumo interno. Bueno, porque Estados Unidos tiene economía, lo voy a decir técnicamente, cerrada en términos relativos. El grado de apertura de la economía norteamericana, es decir, por cada dólar que genera la economía norteamericana, 22 centavos vienen del comercio exterior. Si lo comparamos con China, China son 44 centavos vienen del comercio exterior. Por lo tanto, la economía norteamericana, en un escenario de esa naturaleza, vamos a decir que casi podría convivir sin el resto del mundo. Bueno, sería casi la única autarquía, ¿no? Sería, bueno, en términos de la literatura económica, digamos que la economía más autárquica del mundo es la economía de los Estados Unidos y la Unión Europea, pero en su conjunto. Porque cuando tú la descompones te das cuenta que la economía, por ejemplo, alemana, es una economía extremadamente abierta. Necesita mucho comercio exterior para producir cada unidad de bienes y servicios o de productos al interior de su propio territorio. Hay un elemento que yo no quería dejar pasar de lado y es el tema del cambio climático. Hay una sequía también que, por ejemplo, en la India se vieron obligados a controlar las exportaciones de caso de arroz, trigo, azúcar, y eso también impacta. Y como resultado de la pandemia del COVID, una medida recién que tomó China este año, que fue que cerró Shanghái primero, y eso obligó a muchos importadores, lo que pasa es que eso no se discutió mucho aquí ampliamente, pero eso obligó a muchos importadores a incurrir en costos locales adicionales, mandando las mercancías desde el puerto de Shanghái hacia Beijing, pero luego entonces China riposta y cierra Beijing también. Y hubo una escasez como consecuencia de eso de contenedores, ¿no? Bueno, la economía dominicana no ha estado registrando una escasez de manera persistente. No, me refiero a nivel mundial. Ah, bueno, claro que sí, porque la economía cerró casi durante un mes. Beijing cerró casi un mes y Shanghái cerró casi un mes y después Beijing cerró alrededor de 3 semanas como resultado del tema del COVID. Y a nivel interno, que quizás es la preocupación, yo pienso que ha pasado lo siguiente. Hay una política expansiva que se aplica en un entorno global de manera similar. Y yo quiero posarme dentro de lo que decía Guarocuya. Los impactos y las medidas difieren en función del tamaño de la economía y de cómo esa economía ancla su aparato productivo. Pienso que todavía estamos utilizando políticas, y vamos a hablar de eso más adelante, políticas monetarias para controlar la inflación en un entorno en donde los efectos internos tienen un peso mínimo en relación que explica la inflación. ¿Qué yo quiero decir con esto? Bueno, que una contracción en el circulante inducida por el Banco Central a través del aumento de la política monetaria no va a tener un efecto similar al que se ha aplicado en años anteriores. Cuando, ¿por qué razón? Por la razón de que ya hoy la inflación no está siendo explicada de manera importante por esa política de expansión monetaria que se aplicó para hacer frente a todo este tema, mantener la economía a flote con el COVID. Eso es multifactorial. Entonces estamos aplicando la misma medida, pero no estamos teniendo los mismos resultados. De hecho, lo estamos viendo. El gobierno comenzó a aplicar políticas restrictivas desde noviembre 2021, cuando comenzó a aumentar los tipos de interés. Y sin embargo, eso no se ha traducido en una contracción de la inflación. Sin embargo, el encarecimiento del dinero, ¿no? Porque eso conlleva un encarecimiento de dinero. A reducir la circulación monetaria, el dinero se encarece. El objetivo es restringir el crédito. ¿Entiendes? Entonces, el encarecimiento del dinero afecta también a los sectores más vulnerables, supongo. No, y de hecho, esos son los, tú ves que un cambio, creo, muy importante de postura, o por lo menos de explicación, no de postura, de la Junta Monetaria, es que efectivamente el aumento que se decidió la semana pasada, yo creo que de cierto modo nos agarró un poquito a todos fuera de base, porque se esperaba probablemente nuevos ajustes un poquito más tarde en el año. Y ahí cuando uno lee el último comunicado de la Junta Monetaria, hay un cambio fundamental versus los comunicados anteriores,
que es este componente que usted está mencionando, el factor local. Es la primera vez que la Junta Monetaria le dedica prácticamente 2 párrafos al comunicado, hablando de que, además del tema de inflación importada, hay una situación local, y ni siquiera habla de inflación, habla de que el crecimiento de la economía es todavía tan elevado que ahora hay como un nuevo objetivo en la política monetaria, que ya no es tan primariamente bajar la inflación, sino controlar el crecimiento. Controlar el crecimiento. Y esto me parece un cambio interesante en las explicaciones, y probablemente eso es lo que explica y justifica porque hace este aumento que probablemente no teníamos Pero bajo el radar. ¿tenía el Banco Central otra alternativa? Sí, a ver, tú tienes, digamos, para conseguir el mismo efecto, tú puedes hacer una combinación de políticas. Hasta ahora el Banco Central ha utilizado fundamentalmente el incremento de la tasa de referencia, pero también se podría utilizar, y supongo que el Banco Central, su valoración es que en este momento no es el instrumento más adecuado, puede ser también la utilización del encaje legal, o puede ser una combinación, que es lo que tradicionalmente se hace, entre política, tasa de referencia y encaje legal. Tiene efectos diferentes. Cuando tú afectas directamente la tasa de política, va directamente al consumidor del crédito. Cuando tomas en cuenta como instrumento para disminuir la cantidad de dinero en circulación y por lo tanto restringir el crédito, el encaje legal, el costo es repartido entre los intermediarios financieros y el consumidor final del crédito. Entonces, Banco Central probablemente la valoración que habrá hecho es que, tomando en cuenta cuál era la situación que pudo haber tenido los intermediarios financieros por el producto de la pandemia, recuerda que parte de suministrar liquidez al sistema era evitar que colapsara el sistema de pago frente a la disminución de la actividad económica. Por lo tanto, el Banco Central, con la sensatez y con la buen prudencia criterio, ¿no? Sí, claro, que caracteriza, bueno, está valorando y calibrando cuáles instrumentos se utiliza en este momento. Pero sí hay más instrumentos desde el punto de vista monetario. Ahora, recuerda que eso solo es una parte de la política económica, la otra parte es la política fiscal. Correcto. Sí. Y yo creo que ahí sí que en la política fiscal el gobierno no ha tenido la velocidad de reacción que se hubiese esperado. Y voy a poner un ejemplo. Entonces, eso significa que no marchan parejos el Banco Central no con hay, el gobierno. no hay una coordinación estrecha La en este fiscal no momento marcha. en la política fiscal. No la marcha. política La monetaria. fiscal no marcha, no la marcha. otra marcha, pero la fiscal no marcha. Claro, digamos que el Banco Central tiene que hacer un sobreesfuerzo desde el lado de la política monetaria porque no está siendo acompañado de manera adecuada por el lado de la parte fiscal, que le corresponde ya al Ministerio de Hacienda. Entonces, al si Ministerio tenemos de que Economía. jugar ambas posiciones, uno tendría que llegar a la conclusión de que el Banco Central está haciendo, dentro de la medida de las posibilidades, mejor trabajo que lo que está haciendo el área fiscal del gobierno. creo- Sí, pero lo que pasa es que ahí hay una trampa. Es que recuerden que realmente la medida que mejor ha permitido frenar, parar la inflación, es una sola. Es el subsidio a los combustibles. Claro, el haber ahí congelado... voy, y eso es parte de la política fiscal. Es parte de la Entonces, y eso tiene un costo importante que solamente tú lo puedes financiar si hay suficiente crecimiento y que no se caiga la inflación, porque la inflación... Entonces, tú no puedes tumbar completamente la economía, tú necesitas que la economía camine Ahora, todavía ¿tiene capacidad para el poder gobierno? pagar estos subsidios. ¿Tiene capacidad el Esa es gobierno? una ¿Tiene parte. capacidad la economía dominicana para seguir el subsidio indefinido de los precios de los combustibles? indefinido no, pero ninguna economía la tiene. No solo la economía dominicana. Aquí siempre el punto para los hacedores de política es dónde está el límite. El límite lo puede imponer la prudencia del que diseña la política económica, o del que está tomando decisiones, o el límite lo establece la propia realidad, en este caso recaudatoria que tú mencionabas, porque tú necesitas actividad económica para poder recaudar. Sí. El incremento de las recaudaciones no se debe tanto a mejora de eficiencia, ni a que han hecho mucho mejor desempeño desde el punto de vista de la administración de la figura impositiva, sino que se debe fundamentalmente a la propia inflación. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con más del contenido de este tema, que es la inflación, cuáles son las causas y cuáles son sus efectos en la vida dominicana. Regresamos después de la pausa. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. En la noche de hoy estamos conversando con 4 destacados economistas dominicanos
sobre el nivel de inflación que hoy sufre o padece la República Dominicana y cuáles son los efectos y las consecuencias de esa inflación. Licenciado Sontak. Yo ahorita me quedé en la sección pasada intentando, no quiero que se quede algo importante respecto a la subida de la tasa de referencia, de la tasa de política monetaria del banco, y es que también hay el ojo puesto sobre Estados Unidos. Claro. Y Estados Unidos tiene una realidad totalmente diferente a la nuestra. Estados Unidos está frente a un fenómeno, bueno, por lo menos para mí que soy muy joven, nunca antes visto. 40 años. Y es un tema referente... El tema de los salarios. De los salarios. Un tema referente a que... mercado por debajo de la tasa natural. Hay un tema con el mercado de trabajo muy complejo y disímil a las realidades recientes y que está provocando inflación. Es que las personas, por una u otra razón, hay papers, hay literatura que habla sobre que las personas no quieren trabajar, sobre un reajuste. El desempleo es demasiado bajo. Hay un desempleo demasiado bajo que hace que las empresas, para que vean lo complejo de eso, las empresas se están matando por los empleados. En esta ocasión, subiendo los salarios, eso está presionando inflación. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos dejar a Estados Unidos reaccionar solo. Pero mucha gente quisiera que esa experiencia se repitiera aquí. Sí, pero tiene efectos muy adversos. Claro, yo lo sé. Y para nosotros específicamente, ¿qué está haciendo el Banco Central? Y se pueden fijar, a veces uno dice, yo no espero que el Banco Central suba ahora a final de mes, y viene el subión, ¿y qué es lo que pasa? Que Estados Unidos sigue subiendo. Sí, claro. Y las expectativas de aumento son de 75 puntos básicos más para dentro de 20 días. O sea que no me parece una locura que en 23, que nos toca a nosotros, también nos suban 0.5, porque si nos hacemos en términos de tipo de interés menos competitivos, salida de capital, tipo de cambio, hay otros riesgos. Eso por un lado que quería mencionar quería mencionar en la sesión pasada. Lo que pasa es que el Banco Central tiene que reaccionar porque hay una interdependencia muy directa entre la economía de la República Dominicana y la economía de Estados Unidos. Por lo tanto, si la Reserva Federal toma decisiones desde el punto de vista de la tasa de referencia para Estados Unidos, nosotros estamos en la zona dólar. Tenemos que responder. Claro, por lo tanto nosotros tenemos que reaccionar. Sin duda, si esto es eso bueno, sería técnicamente, se diría que es más o menos un equilibrio de Stackelberg asimétrico. Eso suena sofisticado. Lo que quiere decir es que yo tengo un líder y simplemente asumo el comportamiento del líder. Ese es. Que eso en marketing, el líder es el líder y yo pienso que una economía pequeña, caerle detrás al grande, eso es... No, cuando tú tienes interdependencia monetaria, como es el caso nuestro, porque tú tienes una economía con alta penetración financiera. Claro. O sea, tú tienes una economía que prácticamente los precios están indexados explícitamente en dólares. No implícitamente, no, explícitamente. Yo quería decir dos cosas. El gobierno ahora está, y vuelvo a lo de el vínculo política fiscal, política monetaria. Hay una trampa. Tiene que seguir subsidiando los combustibles porque si no la economía va a dejar de crecer y va a dejar de recibir ingresos y el déficit se le va a disparar. Y las consecuencias sociales serían terribles. Terrible, exactamente. Entonces yo pienso que esa es la apuesta que está haciendo el gobierno. Sin embargo, eso tiene un costo que es bastante elevado. Nosotros hemos hecho ejercicio y, por ejemplo, a los niveles de recaudaciones que está diciendo aduana, impuestos internos que son ciertos, restémosle entonces la inflación, porque tú estás teniendo, por ejemplo en aduana tú tienes dos bases, tienes el valor de la materia prima o del bien que está importando, pero también tiene el costo de los fletes, entonces obviamente que automáticamente las recaudaciones te van a subir porque la base te está subiendo, eso se refleja en un aumento de los ingresos, pero también por el lado del gasto, esa suba de precio también se va a reflejar. Por tanto, lo que yo quiero decir... ¿Pero por qué sentido se va a reflejar? Bueno, porque el Estado, las personas consumen bienes y servicios. Por ejemplo, el petróleo es una mercancía o cualquier artículo que usted adquiera es una mercancía que se importa, en el caso de que se importa. Paga impuestos altos cuando se importa, pero también usted va a pagar precios altos cuando lo compra. Vamos a poner un ejemplo. Si tú pagas un 10% por un bien que vale 100 de impuestos, paga el 10% y ese bien pasa de 100 a 200, ahora tú vas a pagar el mismo 10, pero van a ser 20 pesos por la misma cantidad de bien y servicio. La lógica económica. Sí, pero digamos que cae un poco la demanda, porque la demanda no se queda igual, porque incrementó los precios, tu disponibilidad de recursos son menores, y ahora la demanda que tú tenías, que era un 20, te cayó a un 18.
pero tú sigues recaudando. Sí, que eso se está empezando. Exacto, que eso es lo que el efecto ahora se Tansi. está empezando a ver. Es el efecto Tansi. Ahora, ¿está el gobierno dominicano, por la experiencia que ustedes tienen, consciente de esa realidad? ¿Lo ve, puede analizar el gobierno y adaptar o adoptar su política económica, adaptarla a esa realidad? Porque no parece que ese sea el caso. A excepción del subsidio a los combustibles, que parece no como una gracia del gobierno, sino una decisión forzada por las consecuencias que pudiera tener. Correcto, es una decisión forzada. Por eso le decía, están conscientes del impacto. Ahora, de si las medidas que se están aplicando son las adecuadas, yo ahí tengo reserva, pero están conscientes porque prueba de ello es que continuaron subsidiando los combustibles, aún subiendo por encima de los tramos que se habían establecido. Sí, que fueron las últimas 2 semanas de junio. 85, 115 sí. y lo continuaron. ¿Por qué? Porque calcularon, si retiramos el subsidio, el nivel de actividad económica va a disminuir y yo voy a tener una pérdida de ingresos mucho mayor que la que estoy teniendo. Además, un subsidio es una variable controlada. El Estado puede ir dosificando, puede ir diciendo cuál es el nivel de gasto que va a tener en cada mes, en cada semana. Pero en un periodo de inflación, de aumento de precios, de los bienes y servicios, ¿no? Los subsidios son una especie de muro de contención social, ¿no? Porque si hoy en día el gobierno elimina el subsidio al sistema, al combustible. Pero no cualquier tipo de subsidio. No, pero eso podría tener un costo político y social mucho más grande que el costo económico. Por ejemplo, el gobierno acaba de aumentar ahora los subsidios focalizados en 1.000 y pico de millones de pesos. O sea, hay una preocupación en esa dirección de cuál es el impacto que todas estas situaciones que se están provocando en el ámbito de la economía tendrían sobre la población. Y hay que decir algo solamente también. terminar, Guarocuya, diciendo que el componente en la inflación que más se ha visto impactado es el de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Sí, porque como no suben los combustibles, efectivamente ahí los alimentos es demoledor. Yo creo que sí, que están conscientes, pero de lo que estamos siendo víctimas, me parece, es un poquito de la inexperiencia del inicio de una nueva administración. Y me explico el porqué. Claro. Decía pero ese inicio está envejeciendo ya. Sí, lo que pasa sí, es que pero ahora es que, está solucionando ahora es que tú el problema. A ver, fíjate, un paréntesis aquí y te dejo. Cuando tú tomas una decisión de política fiscal, el efecto no es inmediato. Te toma 9 meses, entre 9 y 12 meses para tú sentir el impacto del gasto que tú tomas o la decisión de exención que tú tomas en la política fiscal. La política monetaria es mucho más rápida, pero también se agota en la misma rapidez que tiene el impacto. Claro. Una decisión de política monetaria, subir los tipos de interés, te toma más o menos 6 meses en impactar en el mercado, tomando en cuenta también que hay una estructura de contratos y que esos contratos ya están más o menos diseñados para que pueda reflejar los cambios de tasas de interés, por ejemplo. ¿Por qué yo menciono la inexperiencia, que era lo que quería decir? Claro. Al inicio decía Guarocuya, hay dos componentes de la política económica, la política monetaria y la política fiscal, ¿verdad? Es muy fácil uno dividir ahora porque tenemos tratamiento y control. Tenemos en la política monetaria una persona con un gran expertise. Un equipo que tiene sabe 20 años. A tiempo, y en la política fiscal, que no lo digo en detrimento de sus personas, sí, ni claro, de su experiencia, sino estaban iniciando en el proceso. La política fiscal ha llevado un comportamiento totalmente contrario al esperado en cada momento. En el 2021, cuando todavía estábamos tratando de salir de la crisis, uno esperaba política fiscal un poco más ruda, expansiva. ¿Con qué nos encontramos? Todavía no podían ejecutar proyectos de inversión, el gasto de capital en el piso, porque todavía no se sabía cómo hacerlo. El gasto de capital llegó al útimo trimestre con un 57%. Y así terminó, porque a final de año se hizo una ejecución expresa y fue transferencias que todavía en lo que va de año no han ejecutado. Entonces, el gobierno tiene 100.000 millones de pesos aproximadamente en cuentas sin ejecutar. ¿Y qué es lo que pasa? Eso fue en 2021 que queríamos que gastara. Que están en el proceso de transferencia. En 2021 que eso queríamos tiene un que efecto gastaran. que debo explicar ahora. ¿Qué pasa en 2022? Ahora queremos lo contrario, necesitamos hacer subsidios, por ejemplo, al combustible, hay que recoger donde se pueda para eso, pero ahora es que estamos empezando a ejecutar porque ahora es que podemos. Pero resulta que solo se lleva el 32% durante el primer semestre del año ahora, en el gasto de capital. No, eso tiene un efecto. Digamos que el gobierno ha estado haciendo un ajuste no programado por el lado del gasto de inversión. Esa es una manera ahora, de ¿podrá el definirlo? gobierno, en lo que le queda del periodo, subsanar los errores o la inexperiencia de los 2 primeros años? En lo personal tengo mis dudas, Miguel.
dudas. Yo no te voy a decir que no es posible. Esa es la pregunta del porque claro, pero es muy difícil poder decirte tajantemente sí o no. Sí. Yo te diría Mira, que podría, en lo personal tengo dudas. Ahora, ¿eso quiere decir que el gobierno no está intentando manejar la situación? Sí, yo creo que el activismo que tiene el Banco Central te demuestra de que hay una preocupación real. El tema de que probablemente ahora ya se están dando cuenta de que la subejecución del gasto de capital, es verdad que nos penaliza a futuro, Claro. el crecimiento de la economía, la generación de empleo, la generación de sectores dinámicos en otros sectores, pero en este momento, en el muy corto plazo, te funciona como un mecanismo de ajuste también por el lado de la presión que puede tener el gasto, ¿no? No, además que siempre ha sido una cultura en los últimos 15 años, la variable de ajuste fiscal Sí, ha sido el gasto de capital. Siempre es el que termina y lleva un ajuste. Ahora, creo que también nos tenemos que poner en el contexto, ¿no? La crisis económica que estamos viviendo ahora es una de las 3 peores crisis que ha tenido la economía global en los últimos 100 años. Esta que estamos viviendo ahora Sí, la del 29. está en el mismo grupo que Del la crack Gran del Depresión, 29. la Gran Recesión Recesión que tuvimos, y ahora, esa claro. que no sé cómo la vamos a llamar, pero grande ya está. Porque mire, estamos viendo cosas que no hemos visto en los últimos 40, 50 años. Estamos viendo situaciones completamente increíbles y que van a tener consecuencias importantes. Y más bien aquí o sea, yo creo que tengo que estar claro. Estamos en una situación de, mira, sin querer desconocer la situación del ciudadano de a pie, que finalmente es el más afectado por el tema de la inflación, pero la economía dominicana a nivel macro pareciera que todavía la magnitud de la crisis no nos ha llegado. Sin embargo, el gran temor que se tiene a nivel internacional y por supuesto a nivel local es el efecto de que estemos a la puerta de una recesión de una magnitud importante. Entonces, aunque todavía no se haya manifestado. ¿Dónde quedan todos esos informes de optimismo, de exceso de optimismo? No solamente de las autoridades dominicanas sobre el desenvolvimiento económico del país, sino también de organismos internacionales. Cada cierto tiempo se publican aquí informes del Fondo Monetario Internacional laudatorio de la política económica del gobierno. Pero todavía esta semana el directorio del Fondo Monetario Internacional ha mandado las felicitaciones de rigor, las mismas advertencias. Pero entonces parecerían que eso, parece que eso no estarían bien fundamentados entonces. No, Miguel, yo tengo otra valoración. No, yo estoy preguntando. ¿no? Pero yo tengo otra valoración. Porque encuentro cierta contradicción en lo que leo del Fondo Monetario Pero tengo otra valoración en base a la experiencia de haber negociado durante 4 años. El único acuerdo que hemos llevado a cabo 100% con el Fondo Monetario en toda la historia de las relaciones con el Fondo. Fui un actor importante en ese proceso. No, Miguel, es el leer entre líneas. Porque por lo regular, el comportamiento de la economía también tiene un componente psicológico muy importante. Sí, claro. Y esto no es un tema menor. El tema confianza, ¿no? Eso es, la confianza. Y la expectativa futura, que los seres humanos podamos crearnos mentalmente. Por lo tanto, el marco mental sí tiene importancia. Entonces, los organismos internacionales tipo el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, siempre tratan de crear y mantener un marco mental optimista para que los agentes económicos, imagínate que mañana tengamos un informe diciendo del fondo taxativamente que vamos a una recesión. Es que vamos al día siguiente a una recesión. Sí, claro. Todo el mundo se Entonces, frisa. claro. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es una afirmación de una autoridad supranacional máxima. Pero yo no estoy del todo de acuerdo contigo porque justamente ellos son los que están diciendo que vamos a hacer. Bueno, pero si ustedes me lo permiten, caballeros, si ustedes me Perdón. lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una pausa obligada. Regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de vuelta ya en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando muy animadamente con 4 reputados economistas dominicanos sobre la situación que estamos confrontando nosotros con el alza de los precios de los bienes y servicios que se consumen en el país y como consecuencia de una inflación que parece afectar a todo el universo. Al final del segmento, o casi al final del segmento anterior, yo le preguntaba si el gobierno está en capacidad, o creen ustedes que estaría en capacidad de subsanar
las fallas de sus 2 primeros años de inexperiencia con los que le queda del mandato constitucional? Yo creo personalmente que creo que fue el que falté por responder. Creo que no, que ya no queda suficiente tiempo, por lo menos durante esta administración. El tiempo del capital político se agotó de hacer cambios o reformas importantes. Y el costo de la inexperiencia durante los primeros 2 años lo han colocado en una trampa, me parece, que combinado con la coyuntura internacional hará muy difícil que se puedan hacer grandes cosas en lo que queda de administración. Eso me parece personalmente. Yo pienso igual, es decir, cualquier intento de recuperar el tiempo perdido será insuficiente. Eso es así. Y puede ser contraproducente, supongo yo. Bueno, y puede ser contraproducente. Ahora, yo pienso que a especie de excusa, ¿no? Nosotros venimos de una pandemia que ha estado golpeando fuertemente la economía dominicana y al mundo, ¿no? Durante ya casi podemos decir 3 años, 2020, 2021. 2022, bueno, puede ser una excusa, pero también es una realidad. No, estoy diciendo, es una realidad. Por eso me estoy apoyando en ella, es una realidad. Y hace muy difícil para un gobierno, primero, política económica, política fiscal para recuperar la economía, y luego política económica, política fiscal para mantener el crecimiento en un entorno internacional muy adverso. Yo pienso que sí, que no habrá tiempo para recuperar en términos de efectividad de las políticas económicas y monetarias que se puedan aplicar el tiempo transcurrido. Sin embargo, creo que se está en un buen momento para ir fortaleciendo las bases de un crecimiento a partir de la política monetaria y la política fiscal mucho más sostenido en los años que habrán de venir. Yo pienso que sí, que la base de ese crecimiento futuro se debe crear ahora. Señor Ebrard. Sí, no, yo creo que dentro de las circunstancias tan difíciles, porque mira, yo creo que hay pocos gobiernos estrenándose habían tenido que enfrentar una situación tan complicada al mismo tiempo. Yo creo que una de las primeras medidas correctas... Y en un ambiente de crispación política como sí, subió. Es importante recordarlo. Ahora yo creo que las 2 primeras medidas correctas que se tomaron, una definitivamente fue reconducir al equipo del Banco Central. Eso tranquilizó a todo el mundo aquí y allá. Eso yo creo que fue una buena decisión. Y posiblemente va a tener que hacerlo nuevamente. Y la segunda decisión buena que se hizo fue prorrogar decisiones y programas que se habían implementado en el gobierno anterior. Eso yo creo que fue importante. Y eso yo creo que, mira, la política de salvar a los hogares y salvar a la economía, yo creo que ha sido un logro conjunto de las autoridades pasadas que implementaron sin tener el presupuesto para eso. Sí. Fase 1, fase 2, para ti, quédate en casa. Y yo creo que la decisión correcta, que fue una decisión pragmática, no una decisión política estratégica, de política partidaria, tomada con una rapidez asombrosa. Y de prorrogar esto, y eso yo creo que se fue lo correcto. Otras decisiones que creo que fueron correctas es apostar a recuperar lo que se pudo recuperar, que es el sector turismo. Yo estaba mirando las estadísticas de mayo. En el mes de mayo, que fue el mejor mes de mayo de toda la historia del turismo dominicano, se logró traer 7.400 visitantes más que el mejor mes de mayo hasta el momento, que era mayo del 2019. Y todo esto teniendo todavía 30% menos de turistas de Estados Unidos y de Canadá, habiendo perdido al turismo ruso y ucraniano, que eran 50.000 o 60.000 turistas entonces, al mes. Entonces yo creo que algunas cosas también se hicieron bien, y también aprovechar la bonanza que hubo en la economía de los Estados Unidos, que si un país en el área se ha favorecido por esto, fue la República Dominicana. Y lamentablemente, que también es un motor de la economía dominicana, tenemos este motor, que es la economía de los Estados Unidos, que como un motor de la economía dominicana, se está apagando. La Reserva Federal anunciando el incremento de la tasa de interés, anunciando que va a duplicar la tasa de aquí a fin de año. Ahorita en un rango entre 1.50 y 1.75 a 3.5 a final del año, anunció que el PIB de la economía de los Estados Unidos va a cerrar solamente en 1.7%. Esto va a empezar a notarse en los próximos meses, donde lo que sí ya se está notando aquí por la inflación, la subida de la tasa de interés,
Un dato que cayó hoy, la- ya el Banco Central publicó el IMAE del mes de mayo, el sector de la construcción, escuchan bien, el sector de la construcción el mes de mayo cayó 2.4% Aquí en el país. aquí en el Sí, país. que es parte de los objetivos de política. Claro. A ver, respondiendo a tu pregunta de si el gobierno va a tener tiempo, yo creo que ya lo que le queda al gobierno es tratar de que la economía dominicana no se deteriore. Yo creo que ese es el esfuerzo mayor que tiene que hacer el ¿Y gobierno. qué puede hacer para evitarla? Bueno, tomar las decisiones adecuadas en el momento correcto. Eso es casi un arte. Mayor No es tanto coordinación, una técnica, eso eh, implica tener una coordinación muy estrecha entre la política fiscal, la política monetaria, es decir, entre el Ministerio de Hacienda y Banco Central, que no se repita, por ejemplo, el hecho de que se hace una convocatoria el mismo día que Banco Central va a hacer colocaciones para temas de política de mercado abierto, es decir, retirar liquidez, y Hacienda sale el mismo día y compra 70.000 millones de pesos colocado en bonos. Bueno, eso es ese es un incoherencia. claro, ese es un ejemplo de lo que no debe repetirse para poder mantener, por lo menos, que no se deteriore la economía en lo que resta del periodo de la administración. Ahora, entonces no hay muchas razones para ser optimista con relación al futuro inmediato del país. Cosa que equivale como a anunciar casi que va a haber una recesión. Bueno, la preocupación, vuelvo y te reitero, es que las economías, y por lo tanto también la economía dominicana, entra en una recesión. El indicador que te acaba de citar Henry de la construcción, del sector de la construcción, es un indicador ya que comienza a manifestar De que precrisis. son Más efectos de ya- la política. más que lo que tú La- llamas recesión, en Estados Unidos significa una cosa, en Europa significa Y aquí otra cosa. significa otra. Aquí yo entiendo que recesión es teniendo un crecimiento del PIB inferior al 4%. Sí, claro. Debajo Claro, del sí. 4% tú empiezas a tener problemas en el mercado laboral. Porque el mercado... Comienza a tener problemas recaudatorios, comienza A- a tener además, problemas sí. en el mercado de trabajo, comienza Sí. a tener problemas Entonces- para financiar los programas sociales. Me preocupa Es decir, mucho un hecho que se repite periódicamente en la República Dominicana. Es decir, todos sabemos que dentro de pocos meses el país va a entrar de lleno en una extemporánea campaña electoral. De hecho, ya comenzó. Sí, claro. Bueno, pero una vez el Partido de la Liberación Dominicana elija a su candidato, sabemos que la política va a ser el factor dominante del quehacer doméstico en el país. Entonces, yo digo, con el nivel de crispación política que siempre ha existido, o no siempre, pero que ha existido casi regularmente en el país, y el hecho de que la campaña electoral se visualiza con un nivel de crispación muy alta, incluso superior a lo que tuvimos en el 2020, parecería que el panorama no se vislumbra muy transparente, ¿no? Miguel, Por ejemplo, el escenario para discutir las reformas que están pendientes se pierde. Se pierde. no, ya no hay espacio para Bueno, discutir pero ninguna tampoco reforma, hubo mucho porque tiempo. no lo hubo, porque el gobierno desde el inicio no asumió la responsabilidad y el liderazgo de tirar adelante con este tipo de Pero digo, en un escenario, como plantea Miguel, no. en un escenario de No, lanzamiento de la yo creo campaña que- política, yo creo pues que- obviamente que el escenario Yo creo se pierde. que lo más que podemos apelar es al liderazgo nacional en sentido amplio, no solo al liderazgo político, eso también al liderazgo social, liderazgo empresarial, para mantener espacios importantes de diálogo, Sí. para poder tomar las decisiones que van a ser difíciles en algunos casos, de manera conjunta, consciente, de que no se pierda en ese fragor de la batalla Pero el político-electoral. problema que yo veo, y siempre lo he observado de esa manera, que la dificultad de acceder o apoyar una decisión de un gobierno o de un partido de oposición siempre se ve como una claudicación de parte de quien así lo hace. Y así el país le va a No, resultar muy mira. difícil conciliar los intereses en pro de un objetivo común, que eso es lo que no hemos podido todavía diseñar. pero ahí es que entonces interviene la palabra liderazgo. El liderazgo es cuando tú tienes la capacidad Y ese de poder liderazgo convocar existe a todos los realmente. actores. En República Dominicana, sí, y lo he aprendido de tus libros y de tu. Fíjate que, sí, déjame decirte que en los peores momentos, después de la intervención militar de 1965, hemos sido capaces de sentarnos en la mesa Claro, de diálogo. claro. Y yo creo que esa es la gran diferencia de República Dominicana, hoy en día políticamente estable, con otros países que mantienen niveles de inestabilidad y de crispación mayor en nuestra propia región. Porque lo que a mí me preocupa también es el hecho de que siempre esperamos el último momento cuando
estamos al borde de una caída, para darnos cuenta de que esa posibilidad existe. Es propio, Bueno, mira, es propio de todas las sociedades. Eso es de la naturaleza humana. Lamentablemente, mira, tú empiezas a caminar después que te hicieron la operación. Lamentablemente, es así. Y efectivamente, mira, ojalá no tengamos que llegar a este punto de haber cruzado ya el umbral del precipicio para llegar a esas discusiones. Hoy en día, el principal atractivo que tiene la República Dominicana como país visto desde fuera no es la situación económica. Eso es la estabilidad política. Es la estabilidad social y política, que yo creo que es un gran activo que ha logrado fabricar. Cuando yo te decía que lo he aprendido leyendo tus libros. Y más en un momento cuando en Latinoamérica, miremos a Chile, miremos a Perú, miremos a Ecuador, vamos a ver lo que pase en Colombia. En Brasil lo más probable es que ya Lula va a regresar. Claro. Centroamérica está con un nivel de inestabilidad. Claro, yo siempre he dicho tremendo. que la base de nuestro crecimiento consiste precisamente en el largo periodo de estabilidad social que hemos tenido. Aquí no ha habido una huelga grande en los últimos 20 o 30 años. No. Así es. Y todas las huelgas son contra el gobierno, no contra una empresa privada. Así es. Que se resuelven en el Palacio Nacional en una reunión de un día para otro. Entonces fíjate que ese es un gran activo de la sociedad dominicana al cual nosotros tenemos que apelar en un momento de dificultades. Por supuesto que cada partido va a tener la posibilidad de poder plantear la visión que le corresponde en la actual coyuntura y ahí es que vamos a competir, pero hay aspectos que son fundamentales para poder mantener precisamente ese activo que tiene la República Dominicana. Ahora, uno se pregunta, ¿qué debemos hacer entonces? Bueno, por ejemplo, en Como nación. términos de política económica, si yo fuera el gobierno, mantener el subsidio en el corto plazo a los combustibles. Claro. Eso es imperioso. ¿Por qué? Porque es más fácil usted controlar el nivel de los subsidios que está colocando al combustible que administrar un descrecimiento de la economía. El petróleo lamentablemente irradia todo el aparato productivo nacional. Y el gobierno ahora está aumentando los ingresos porque lo dice la DGI, lo dice la Dirección General de Aduanas, y si lo está aumentando es porque hay un nivel de actividad económica, hay una demanda ahí que está permitiendo bienes y servicios. Pero también hay un componente inflacionario importante más allá de la... Sí, obviamente, era lo que decía hace un ratito, pero lo que quiero decir es que el nivel de actividad Caballero, aún se mantiene. Nos quedan 2 minutos exactamente, son 4, así que yo 30 segundos Yo te cada diría uno. Para una palabra final, yo quisiera llevarle al ánimo de la gente una impresión distinta al pesimismo que genera la vida política nacional. Es decir, nosotros no nos damos cuenta muchas veces de lo bien que estamos como nación, ¿no? Y como sociedad en referencia a otros. Entonces, ¿qué podemos hacer en medio de toda esta incertidumbre? ¿Qué podemos hacer para mantener el ánimo elevado de la gente? Porque si ese ánimo se cae, se va a caer todo. Galileo, y sin embargo crece. Eso es lo que pasa con la economía Bueno, ese es el dominicana. modelo altagraciano. Eso es efectivamente. Eso efectivamente. Y ha funcionado, sigue funcionando y ojalá pues siga funcionando porque va a ser necesario. Estamos entrando en momentos de turbulencias, pero a pesar de todo eso, miremos los resultados. Sí, Zona franca, turismo, inversión que llega, la conversión de la matriz energética, que ha sido un logro que hay que aplaudir. O sea, yo recuerdo cuando estábamos discutiendo lo de la Estrategia Nacional de Desarrollo y eso lo veíamos como una cosa de ciencia ficción. Muchas gracias. Bueno, yo puedo decir, yo creo que es momento de decisiones difíciles y lo que tenemos que esperar confiados en que el gobierno las tomará. Ya las decisiones fáciles ya se tomaron, ante medidas como esta se ha hecho lo que he visto en los libros de texto, lo hubiese hecho cualquier economista un poco letrado. Llegó el momento de las decisiones difíciles. El problema es que mucha gente aplica lo que dice un libro sin leerlo. Y no siempre las decisiones difíciles satisfacen a todo el mundo, pero en momentos de crisis, en momentos de necesidad, no se puede satisfacer a todo el mundo. Por ejemplo, el subsidio de los combustibles, hay que empezar a analizar si es necesario focalizarlos. Bien, 15 segundos. Mira, yo soy partidario de que nosotros no hagamos de cada diferencia un campo de batalla. Sí, Y yo creo que hay que apelar necesariamente, reitero, a ese diálogo del liderazgo nacional en todos los ámbitos, no solo el ámbito político, el ámbito económico y el ámbito social. Bien, caballeros, solo me queda agradecerles la gentileza de haber aceptado nuestra invitación
y la manera en que ustedes han tratado un tema tan complejo, tan complicado, que muchas veces se presta a malas interpretaciones que confunden a la gente. Yo espero que hayan disfrutado del tema, pasen bien el resto de lo que queda de esta noche o de la semana, porque hoy termina la semana, y los espero como de costumbre el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.